Hola, hola. Hoy miren lo que les traigo. ¿Mm? Lo pueden acomodar como ustedes quieran. Quedan como florcitas. Acá está hecho con otro contenedor que no viene al caso ahora. Miren qué bonito queda. Y después es sencillamente agarrar uno, el que quieran, que está dobladito, y se va a convertir en un nuevo apoyavasos o taza. ¿Mm? Perfectamente hermoso como queda. Lo pueden hacer como en este caso, uno de cada color, todos del mismo color. Ustedes decidirán. El centro es todos iguales, lo único que cambia en este caso, porque lo quise hacer más divertido y para aprovechar los restos que tengamos de material de distintos colores, me pareció muy divertido. ¿Estamos? Son muy poquitas vueltas, muy poquito material, entonces ya podemos ir manos a la obra. Algo que tenemos que tener en cuenta es que después, una vez que se usó, lo damos vuelta a la mitad. Y después sencillamente vamos girándolo así. Así. Lo acomodamos un poco y ya lo podemos poner ahí. Y ya está. Muy bien, ahora sí, vamos con nuestra lista de materiales, que son muy poquitos, y vamos a comenzar a hacer este proyecto tan bonito y tan práctico para regalar, para nosotros y sobre todo para vender también, y sobre todo para utilizar aquellos restitos de material que nos haya quedado por ahí. Muy bien, dijimos lista de material. Como primera medida, como ya les dije, restos de material. Yo en mi caso utilicé todo restos de algodón 8/6, que es el algodón intermedio. Solamente a modo de información. Muy bien, después una agujita de 3,5, un marcador de puntos si es que necesitan, tijera, aguja lanera. Esto. ¿Estamos? Muy bien, entonces comenzamos con el color. Yo en este caso tengo un color crudo. Ustedes elegirán el color que más les guste, la combinación a gusto de ustedes. Tenemos el inicio y la parte que viene del ovillo. Esta parte que viene del ovillo la pasamos por entre los dedos y la cruzamos. Y con el otro dedo sostenemos. Pasamos nuestra aguja con la cabecita hacia abajo por debajo de esta primera hebra y enganchamos la que estaba más atrás. ¿Sí? Ahora sacamos nuestros dedos y hacemos una cadenita. Ajustamos ahí la cadenita y ahí tenemos nuestro anillo mágico. Vamos a hacer una nueva cadena, no cuenta como punto. Enlazamos, metemos por el centro del anillo, sacamos hebra, enlazamos, pasamos por 2 y después por otras 2. Esa es nuestra primer vareta. Esa cuenta como nuestra primer vareta. Enlazamos, sacamos, enlazamos nuevamente, pasamos por 2 y después por 2. Si ustedes consideran necesario, marquen esta primer cadenita, que es nuestra primer vareta. Agarrando las dos hebritas, ponen un marcador y ahí ya tenemos dos varetas. Tenemos que hacer 12 en total. Entonces hago mis 12 varetas y les digo cómo continuar. Muy bien, acá ya tengo mis 12 varetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la hebrita corta y sosteniendo despacito voy a tirar
hasta que esto quede todo lo cerradito que yo quiera, que es bien cerradito. Ahí, muy bien. Una vez que ya está hecho eso, puedo sacar el marcador y unirme exactamente donde estaba el marcador, pasando así, tomo hebra y paso, o sea, hago un punto deslizado y ahí ya tenemos nuestra primer hilera. Nuevamente vamos a subir con 1 y 2 cadenas, enlazamos y en ese mismo hueco, esto no cuenta como punto, en ese mismo hueco hacemos 2 varetas, una y en ese mismo hueco otra. Y ahí ya podemos poner, si necesitan y quieren, el marcador en el primer punto, tomando toda la cadenita. Y ahora no es nada más que hacer 2 varetas en cada uno de los puntos que teníamos en la vuelta anterior. 2 en cada uno. Entonces, si antes teníamos 12, ahora tendríamos que tener 24. Hago mis 24 varetas y volvemos para ver cómo continuamos. Muy bien, acá ya tengo mis 24 varetas, entonces igual que hice en la hilera anterior, saco el marcador y me uno ahí mismo con un punto deslizado. Muy bien, vuelta, subimos con 2 cadenas que no cuentan como punto. Ahí mismo vamos a hacer otra vez 2 varetas. 1 y 2. Volvemos a poner el marcador en nuestra primer vareta. En la siguiente no vamos a hacer aumento. En la que le sigue, sí. Entonces hacemos una con aumento, una sin aumento. O sea, una con 2 varetas, la otra con una vareta sola. ¿Sí? 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Y así toda la hilera. Entonces al final vamos a terminar con 36 varetas. Hago mis 36 varetas y continuamos. Muy bien, acá ya hice mis 36 varetas y nuevamente, igual que en las vueltas anteriores, nos unimos con un punto deslizado y ya terminamos con nuestra base. Miren qué fácil y rápida fue nuestra base. Puede ser que se les abombe un poquito, no se hagan problema, que después queda absolutamente solucionado el tema cuando hagamos los pétalos. ¿Ven? Muy bien. Ahora, con el color que ustedes elijan, cualquiera sea, en este caso voy a usar este rosa más oscuro, pero con el que ustedes quieran, van a hacer, miren, primero que nada, vamos a tomar nuestra hebra, inicio, ovillo, ¿sí? Entonces, pasan la aguja por debajo, toman la hebra que viene del ovillo, la giran y hacen una cadenita. Ahí, ajusten no demasiado. Y enlazan, sostienen ahí. Sostienen ahí. Ahora, nos vamos directamente donde terminamos acá, si vamos a aprovechar para esconder el nudito. ¿Sí? En el mismo lugar. Ahí. Sacan hebra. Pasan por 2 y después, sosteniendo ahí, pasan por las otras 2 y ahí ya tienen una primer vareta. Enlazan, vuelven a pasar por el mismo lugar, hacen otra vareta. Ahora hacen 1 y 2 cadenas, enlazan y hacen otras 2 varetas. Todo en el mismo lugar.
Entonces acuérdense, cada grupito van a ser 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Y les debería quedar así. Ahora, ya que escondí el nudito, esto ya lo puedo dejar para atrás. A ver que saco más hebra. Muy bien. Enlazamos. Y ahora vamos a contar. 1, 2. En la tercera cadenita o en el tercer punto, ahí metemos nuestra aguja y vamos a hacer un nuevo grupo de estos. Que son 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Se los muestro una vez más. 1 y 2, primero enlazamos, así no nos olvidamos. 1, 2, en el tercero una y 2 varetas, 1 y 2 cadenas y 1 y 2 varetas más. Y nos van a ir quedando todos piquitos de esta manera. Doy toda la vuelta y nos unimos acá. Entonces hago la vuelta y les digo cómo continuar. Bueno, muy bien, acá ya terminé con el último grupito, entonces no es más que unirme acá a la cabecita de la primer vareta que hicimos y así nos debería de quedar. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá mismo, no, perdón. Vamos a hacer una cadenita que la ajustamos ahí. Tomamos la lazada. Vamos a hacer en el hueco directamente así. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora 1 y 2 cadenas y nuevamente en el mismo hueco 4 varetas más. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? 4 varetas, 2 cadenas, 4 varetas. Ahora, entre grupo y grupo, acá en el hueco nomás, hacemos un punto deslizado. Eso es todo. Enlazamos y nos vamos al siguiente grupo. Y nuevamente hacemos 4 varetas, 2 cadenas y 4 varetas. Si les gusta lo que les voy enseñando y mostrando, siempre pueden unirse al canal, poner un like. También agregué la opción de invitarme a un cafecito, todo me ayuda. ¿Estamos? Algún mensajito, yo contesto todo. Muy bien, ahí hicimos 4, 2 y 4 y acá sencillamente punto deslizado. Enlazamos y comenzamos nuevamente. Lo del cafecito es como una mini donación, un mimo que ustedes me dan, que en la sumatoria a mí me ayuda muchísimo para seguir capacitándome, comprando materiales y demás,
como siempre les digo, yo no me quedo quieta, siempre estoy aprendiendo algo, comprando algo para mejorar, siempre intento mejorar para ustedes, por ustedes. Este es el canal de todas nosotras. Abajo en la descripción del video les dejo el link. Muy bien, ahí hicimos otra vez 4, 2 y 4 y acá otro punto deslizado. Y no es más que repetir y repetir cada uno de los pétalos, todo alrededor, y acá terminar con un punto deslizado. Entonces les queda algo así. ¿Ven? Este es el mismo, del mismo color. Antes les había mostrado el turquesa. Y es todo lo que hay que hacer. Son muy poquitas vueltas, es muy poquito material. Claramente cuando terminan de hacerlo, esconden las hebras, eso sin ningún lugar a dudas. ¿Estamos? Bueno, en el próximo video les voy a estar trayendo una variación de esto. Miren, para aprovechar aún más restitos más chiquitos que tenía, hice esto multicolor. En este caso tiene 4 colores: violeta, turquesa, un rosa oscuro y un rosa claro. Queda precioso, queda precioso. Y al momento de doblarlo, queda aún más bonito. Se los muestro ahí. Ven que tienen que emparejar, digamos así. Así. Eso, fíjense cuál es que les gusta más al centro y demás. Eso al momento de emparejarlos es sencillamente, a ver que hice algo mal. Tampoco lo tienen que apretar tanto, Los emparejan y les queda después una florcita así multicolor. Utilicen todos los colores que quieran. Ya les digo, quieren el rosa más clarito en el medio, entonces hacen de esta otra manera, ahí con el rosa en el medio. Entonces lo van girando de esta manera y les queda ahí el rosa en el medio. Abren los petalitos, en fin. Quedan muy, muy, muy bonito realmente, y es solamente una variación, pero tiene sus trucos, Entonces, eso es lo que les voy a enseñar a hacer, los cambios de color y un par de truquitos que son absolutamente necesarios para no tener que andar cortando tanta hebra. ¿Estamos? Entonces en el próximo video les voy a enseñar cómo hacer estos petalitos para que ustedes utilicen los colores que quieran. Nos vemos en el próximo video.